Si no estoy enamorado, se me escapa una sensación generalizada de felicidad. La presencia o ausencia de esa conexión profunda se correlaciona directamente con mi bienestar general. ¿Estás experimentando una felicidad genuina en tu vida en este momento? En cuanto a mí, caracterizaría mi estado actual como moderadamente feliz, una satisfacción atemperada con un anhelo subyacente. Me recuerda la naturaleza compleja y multifacética de las emociones humanas, los matices sutiles que pueden moldear nuestras percepciones y experiencias. Recientemente, un amigo de 10 años me contó una experiencia formativa de su infancia, un periodo que describió como un torbellino de acontecimientos que se desarrollaban a una velocidad asombrosa. Esta reflexión sobre los rápidos cambios en la vida me recuerda el extraordinario viaje de Justine Musk. Después de un noviazgo notablemente breve, tal vez de apenas 2 semanas, Justine se encontró comprometida con Elon Musk, embarcándose en una trayectoria de vida que difícilmente podría haber imaginado. Al principio, Justine quedó cautivada por la ambición inquebrantable de Elon, su implacable ética de trabajo y su enfoque casi obsesivo en dar forma al futuro. Sin embargo, a pesar de haber sido testigo de estas cualidades de primera mano, no estaba preparada para el giro dramático que tomaría su vida. Un día, aparentemente sin preludio, Elon entregó un mensaje de texto conciso e impersonal que rompió abruptamente su matrimonio. No hubo ninguna discusión preliminar, ningún intento de explicación, el mensaje era una cruda declaración de finalidad. Para colmo de males, Justine pronto descubrió que Elon ya estaba comprometido con otra mujer. Esta revelación fue solo la punta del iceberg. Siguieron rumores sobre hijos secretos, supuestas traiciones y un patrón de comportamiento desconcertante que se repetiría en relaciones posteriores. ¿Qué ocurrió realmente detrás de las puertas cerradas de su matrimonio? Profundicemos en los orígenes de su compleja dinámica. Elon Musk, nombre sinónimo de innovación revolucionaria en cohetes, vehículos eléctricos e inteligencia artificial, también alberga una vida personal mucho más tumultuosa que cualquiera de sus proyectos corporativos. Mucho antes de que ascendiera a las filas de las personas más ricas del mundo, antes de las controversias que rodearon su adquisición de Twitter, e incluso antes de que su nombre se vinculara a una lista cada vez mayor de mujeres, estaba Justine Wilson. Poseía un conocimiento íntimo de Elon que pocos podían afirmar. Justine fue testigo del florecimiento de su ambición, observó su determinación inquebrantable y, finalmente, decidió alejarse cuando la presión se volvió insoportable. Las preguntas fundamentales siguen siendo, ¿qué la impulsó a irse? ¿Qué acontecimiento singular destrozó irrevocablemente su matrimonio? ¿Y por qué más tarde se describió a sí misma como un mero accesorio en su propia vida? Antes de que Elon Musk fuera un multimillonario célebre por lanzar automóviles al espacio y acaparar titulares por sus descendientes secretos, era simplemente un estudiante universitario motivado y rebosante de ambición. A principios de la década de 1990, el camino de Elon se cruzó con el de Justine Wilson en la Queen's University en Ontario, Canadá. Justine, una brillante e independiente estudiante de literatura inglesa con pasión por la escritura, era un mundo aparte de Elon, un estudiante de ingeniería que ya estaba profundamente comprometido con los negocios y la tecnología. Poseía una fe inquebrantable en su destino, convencido de que estaba destinado a algo mucho más grandioso que una existencia ordinaria. Su encuentro inicial estuvo lejos de ser una chispa romántica. De hecho, Justine mostró una clara falta de interés. Elon se acercó a ella con una invitación a tomar un helado, que ella rápidamente rechazó. Sin embargo, la determinación de Elon no fue disuadida tan fácilmente. Sin inmutarse por su rechazo inicial, él apareció en su dormitorio esa misma noche, llevando 2 conos de helado derritiéndose. Este acto fue la quintaesencia de Elon, persistente, decidido y poco dispuesto a aceptar la derrota. Si bien el gesto fue algo intenso, Justine lo encontró sorprendentemente entrañable. Ella reconoció que él no se parecía a nadie que hubiera conocido. Su relación tuvo altibajos durante varios años. La ambición de Elon rayaba la obsesión, su mente constantemente consumida por la siguiente idea innovadora. Incluso en los momentos compartidos, él permaneció absorto en sus proyectos y sus visiones del futuro. Sin embargo, a pesar de esta concentración que lo consumía todo, Justine se sintió atraída por él. Poseía un carisma innegable, una capacidad para inspirar fe en sus ambiciosos sueños. Finalmente, sus caminos se volvieron a conectar cuando Elon se mudó a Silicon Valley, lo que culminó con su matrimonio en enero de 2000. Al principio,
su unión parecía ser una unión armoniosa, dos personas inteligentes y motivadas que construían una vida juntos. La carrera de Elon estaba despegando, generando millones gracias a sus empresas pioneras, Zip2 y PayPal. Mientras tanto, Justine se dedicaba a su carrera como escritora, decidida a lograr el éxito en sus propios términos. Sin embargo, la dinámica de su relación rápidamente comenzó a cambiar. Desde el principio, la singular visión del mundo de Elon, incluida su perspectiva sobre las relaciones, se hizo cada vez más evidente. Los principios de eficiencia, estructura y control, que eran parte integral de sus actividades comerciales, también se aplicaron a su vida personal, como pronto descubriría Justine. Exigió resultados y no dudó en expresar su descontento cuando las cosas se desviaron de su plan. La señal de advertencia inicial llegó en forma de una declaración simple pero escalofriante: yo soy el alfa en esta relación. Esto no fue una broma ni una exageración, era una creencia profundamente arraigada que el matrimonio, como los negocios, operaba dentro de una estructura jerárquica, con él en la cúspide. Inicialmente, Justine desestimó su comentario, atribuyéndolo a su característica confianza y naturaleza analítica. Sin embargo, con el tiempo, esas palabras comenzaron a manifestarse en su vida diaria. Elon esperaba eficiencia, tomaba decisiones unilaterales y esperaba que Justine cumpliera. Poseía una visión bien definida de su futuro, dejando poco margen de negociación. Gradualmente, Justine comenzó a sentirse menos como una compañera igualitaria y más como un individuo obligado a ajustarse a su marco preestablecido. Entonces, sobrevino la tragedia. En 2002, Justine dio a luz a su primer hijo, un hijo llamado Nevada Alexander Musk. Su mundo estuvo brevemente lleno de inmensa alegría, pero solo 10 semanas después, ocurrió lo inimaginable: Nevada sucumbió al síndrome de muerte súbita infantil. Justine estaba abrumada por el dolor y luchaba por hacer frente a la devastadora pérdida de su hijo. Necesitaba desesperadamente apoyo, consuelo y alguien con quien compartir su profundo dolor. Sin embargo, la respuesta de Elon a la tragedia fue significativamente diferente. Se negó a hablar de ello. Cuando Justine intentó iniciar un diálogo sobre sus sentimientos, él la cerró. No quiero hablar de esto, afirmó, como si las emociones fueran un obstáculo inconveniente. Esto marcó la primera fractura significativa en su matrimonio. Mientras Justine lloraba, Elon siguió adelante, no por falta de empatía, sino porque realmente luchaba por procesar las emociones de la misma manera que la mayoría de las personas. En lugar de afrontar su dolor, se sumergió en su trabajo: Tesla, SpaceX, el futuro, cualquier cosa con tal de evitar vivir en el momento presente. Para Justine, esto fue un punto de ruptura. Ya sentía como si estuviera perdiendo su identidad dentro del matrimonio, como si estuviera desempeñando un papel en lugar de ser una pareja igualitaria. Ahora, en medio de su dolor más profundo, se dio cuenta de una verdad dolorosa: estaba afligida en aislamiento. A pesar de darse cuenta, ella permaneció. Ella intentó salvar su relación. Buscaron la fertilización in vitro, lo que resultó en el nacimiento de gemelos y luego trillizos. Su familia se expandió y su riqueza creció exponencialmente. Desde fuera, sus vidas parecían idílicas, pero detrás de puertas cerradas, Justine estaba pasando a un segundo plano. Sin que ella lo supiera, el acontecimiento que acabaría destrozando su matrimonio era inminente y ocurriría con sorprendente rapidez, de una forma totalmente inesperada. El incidente que precipitó el divorcio, la traición definitiva: imagina despertar y descubrir que tu marido, el hombre con el que habías construido una vida y padre de tus 5 hijos, no solo había decidido dejarte, sino que ya estaba comprometido con otra mujer. Sin ninguna discusión previa, ninguna señal de advertencia o ninguna oportunidad de siquiera preguntar por qué, un mensaje de texto frío y práctico puso fin abruptamente a su papel en su futuro. Esto es precisamente lo que le ocurrió a Justine Musk en 2008, un evento que sigue siendo una de las terminaciones de relaciones más crueles y calculadas jamás ejecutadas por una figura pública. ¿Pero qué motivó las acciones de Elon Musk? ¿Por qué no se sintió obligado a discutir su decisión con su esposa durante casi una década? ¿Y qué impulsó a Justine a declarar finalmente que ya era suficiente? Cuando Justine recibió ese infame mensaje, ya hacía algún tiempo que era consciente de que su relación estaba en declive. El hombre con el que se había casado, el hombre al que una vez amó, estaba desapareciendo gradualmente. No físicamente, ya que era cada vez más visible y atraía la atención como el visionario director ejecutivo de Tesla y SpaceX.
Más bien, se había convertido en un fantasma dentro de su matrimonio, su hogar y su vida cotidiana. Inicialmente, Justine intentó reconciliarse con la realidad de que sus experiencias eran simplemente el costo de estar casada con un hombre como Ilan. Desde el principio comprendió que su mente operaba en un plano diferente, que su visión del futuro que todo lo consumía lo poseía con una intensidad que a menudo dejaba poco espacio para cualquier cosa o persona. Ella, en cierto modo, se había apuntado a esto. Lo que no había previsto, sin embargo, era la rapidez con la que pasaría de ser su respetada socia, una colaboradora en sus grandes diseños, a poco más que una ocurrencia fugaz en su vida meticulosamente estructurada. Más tarde, describiría de manera conmovedora la experiencia como si se sintiera relegada al papel de un personaje secundario dentro de la extensa narrativa de su existencia. Ya no era su igual, se sentía invisible, no escuchada, sus contribuciones y su presencia disminuían frente a sus abrumadoras ambiciones. Los cimientos de su relación, alguna vez construida sobre una ambición compartida y sueños entretejidos, se habían deteriorado hasta convertirse en algo fríamente transaccional, implacablemente eficiente, profundamente impersonal y completamente desprovisto de calidez y conexión genuina. Luego, con una brusquedad que la dejó tambaleante, llegó el golpe final y devastador. Elon Musk no le brindó a su esposa la cortesía de una conversación cara a cara, un gesto de respeto para reconocer los años que habían compartido. No se sentó con ella para discutir el futuro, explicarle sus deseos o siquiera expresar un atisbo de remordimiento. En cambio, le dio la noticia de su inminente separación a través de un único y conciso mensaje de texto, un despido digital informándole que ya estaba comprometido con otra mujer. No es que estuviera pensando en irse, no es que quisiera explorar los problemas de su relación, sino que definitivamente había seguido adelante, dejándola varada a su paso. Justine quedó completamente sorprendida, le quitaron la alfombra debajo de ella después de años dedicados a adaptarse al exigente mundo de Musk. Ella se había esforzado diligentemente por ser la esposa que él deseaba, la madre devota de sus hijos, la presencia silenciosa y firme que lo apoyaba silenciosamente desde el trasfondo de su éxito cada vez mayor. Y, sin embargo, con una facilidad tan desconcertante, ella salió, fue despedida, reemplazada, borrada de su gran plan de vida con tanta facilidad como borrar una línea perdida de código de un programa de computadora. ¿Y quién fue este sustituto? Había elegido a Tallulah Riley, una actriz británica 14 años menor que ella. Se habían conocido en un club nocturno de Londres, un ambiente que parecía tremendamente incongruente para alguien tan famoso por ser introvertido y obsesivamente centrado en el trabajo como Musk. Pero por razones que a Justine le costaría comprender, ella estaba fuera y Tallulah dentro, un claro recordatorio de lo que percibía como incapaz. No fue simplemente el acto de traición lo que le causó un dolor tan profundo, era la forma en que se había ejecutado, con la fría indiferencia de una decisión empresarial, un giro estratégico calculado, una medida implementada sin ninguna consideración aparente por el devastador impacto humano que tendría en su vida. Justine reflexionaría más tarde, fui reemplazada como una pieza de software obsoleta, una metáfora escalofriante que capturó la esencia de su deshumanización. Fue en ese momento, en medio de los escombros de su matrimonio, que decidió no desaparecer silenciosamente en las sombras. El proceso de divorcio comenzó de inmediato, pero a diferencia de muchos divorcios de celebridades de alto perfil, este no estaba destinado a ser una separación limpia y amistosa. Se estaba gestando una amarga guerra legal, cuyas semillas se habían sembrado años antes, cuando Elon había persuadido sutilmente a Justine para que firmara un acuerdo posnupcial. En ese momento, ella no había pensado mucho en ello, descartándolo como una mera formalidad. Él le había asegurado que no se trataba de un contrato prenupcial, sino simplemente de una cuestión de procedimiento y, además, ¿por qué iba a importar? Estaban destinados a estar juntos para siempre, un sentimiento que ella creía de todo corazón. Ahora, con dolorosa claridad, comprendió el inmenso precio que había exigido ese documento. En 2008, el patrimonio neto de Musk había superado los $100 millones, impulsado por la lucrativa venta de PayPal y sus crecientes participaciones tanto en Tesla como en SpaceX. Sin embargo, debido a los términos restrictivos de ese acuerdo, Justine quedó efectivamente excluida de lo que ella creía firmemente que era la parte que le correspondía de la riqueza que habían acumulado juntos. Ella no buscaba reclamarlo todo, simplemente deseaba lo que realmente sentía que merecía después de dedicar años a permanecer fielmente al lado de Musk, ayudando a construir una vida compartida y una familia con él. Pero Musk no estaba dispuesto a ceder y la batalla legal que siguió se prolongó ferozmente durante casi 2 arduos años.
El equipo legal de Justine argumentó con vehemencia que Musk había tergiversado deliberadamente el verdadero alcance de sus finanzas en el momento en que ella firmó el acuerdo, lo que podría invalidar todo el contrato. Afirmaron que no había sido completamente transparente sobre el crecimiento exponencial de su riqueza en ese momento específico, un acto deliberado que podría invalidar el acuerdo. Musk, sin embargo, se mantuvo firme en su posición, insistiendo firmemente en que Justine había firmado el acuerdo de buena gana, entendiendo plenamente las implicaciones de su decisión, y por lo tanto, el contrato debía mantenerse sin cuestionamientos. Al final, el tribunal se puso del lado de Musk y falló a su favor. El acuerdo posnupcial fue declarado legalmente válido, dejando a Justine con solo una fracción de lo que inicialmente esperaba recibir. Pero si Musk creía que esta victoria legal marcaba el final de su lucha, estaba profundamente equivocado. La mayoría de las exesposas multimillonarias, una vez asegurados sus acuerdos, se habrían retirado a una vida de lujo tranquilo, buscando un cómodo anonimato lejos de la mirada pública. Pero Justine no estaba cortada de ese patrón. Había soportado años de silencio, desempeñando obedientemente el papel de esposa obediente, socia invisible en el imperio global en constante expansión de Elon, y ahora finalmente estaba lista para contar su propia historia, para reclamar su voz. En un ensayo crudo e inquebrantablemente honesto publicado en la revista Marie Claire, Justine dejó al descubierto los detalles íntimos de su problemático matrimonio. Escribió con franqueza sobre el abandono emocional que había soportado, el desequilibrio de poder inherente dentro de su relación y la erosión gradual de su propia identidad en un matrimonio en el que alguna vez había creído ingenuamente que era una participante igualitaria. Contó cómo, a pesar de estar casada con uno de los hombres más ricos del mundo, nunca se había sentido verdaderamente independiente financieramente, como Musk había controlado meticulosamente sus activos, sus gastos e incluso su capacidad para abandonar la relación. Lo más doloroso fue que reveló cómo había pasado años tratando desesperadamente de convertirse en la persona que él quería que fuera, solo para ser cruelmente descartada sin siquiera la dignidad de una conversación significativa. El ensayo provocó conmoción en toda la esfera pública. Ofreció uno de los primeros vislumbres genuinos detrás de la personalidad pública cuidadosamente construida de Elon Musk, un hombre cuya reputación se basó en ser un genio, un visionario y una fuerza imparable de la naturaleza. Pero detrás de la fachada cuidadosamente mantenida, Justine pintó un retrato muy diferente, el de un hombre despiadado, no solo en sus negocios, sino también en sus relaciones personales, un hombre que priorizó la eficiencia sobre la conexión emocional, un hombre que, a pesar de su innegable brillantez, había fracasado fundamentalmente en uno de los aspectos más esenciales de la existencia humana. El mundo ahora poseía su visión inicial y sin adornos de la realidad de estar casado con Elon Musk, y estaba lejos de la glamorosa narrativa de cuento de hadas que la gente había imaginado anteriormente. Era una realidad caracterizada por frialdad, interacciones transaccionales, y en última instancia, expectativas insostenibles. ¿Y quizás la revelación más sorprendente de todas? Esta no sería la última vez que la vida personal de Musk dominaría los titulares y alimentaría la fascinación del público, porque si la historia había enseñado algo, es que esto era simplemente el comienzo de un patrón que, trágicamente, se repetiría una y otra vez. Las consecuencias se desarrollaron con un ritmo predecible, el patrón establecido de relaciones fallidas de Elon. En 2010, menos de 2 años después de divorciarse de Justine, Musk se casó con Tallulah Riley, la actriz británica 14 años menor que él. Las circunstancias que rodearon su encuentro fueron innegablemente inusuales y tuvieron lugar en un club nocturno de Londres, precisamente, en todos los lugares. Musk, ampliamente conocido por su conducta socialmente incómoda y su inquebrantable dedicación a su trabajo, no era el tipo de persona que uno esperaría que frecuentara tales establecimientos. Sin embargo, por razones que aún no estaban claras, se encontró allí esa noche en particular, y fue allí donde encontró a Tallulah. En cuestión de semanas, Musk la había cautivado, llevándola rápidamente a Los Ángeles y sumergiéndola en su mundo de jets privados, compañías multimillonarias y planes audaces para alterar fundamentalmente el curso de la humanidad. A diferencia de Justine, que lo había conocido cuando él todavía era un empresario en dificultades que trabajaba diligentemente para ganar terreno en el mundo de los negocios, Tallulah estaba entrando en la vida de Musk en un momento significativamente diferente. Ya no era el joven ambicioso que intentaba incansablemente persuadir a los inversores para que creyeran en sus conceptos visionarios, ahora era un auténtico multimillonario, una de las figuras más influyentes y poderosas de Silicon Valley. Sin lugar a dudas, Tallulah se sintió atraída por él, cautivada por su intensidad, su concentración inquebrantable y su pura fuerza de voluntad. Musk, a su vez,
Pareció encontrar en Tallulah lo que había perdido con Justine, un nuevo comienzo, un compañero que aún no se había desgastado por la realidad exigente y a menudo aislante de orbitar su mundo intensamente impulsado. En 2010, se casaron y se embarcaron en un nuevo capítulo juntos, pero apenas 2 años después, su relación ya había seguido su curso. En 2012, Musk solicitó el divorcio, citando diferencias irreconciliables. Su apasionante trabajo siguió siendo su objetivo principal, como siempre lo había sido. Tesla se enfrentaba a importantes desafíos, luchaba por ganar estabilidad en el competitivo mercado, SpaceX todavía luchaba por demostrar su viabilidad, y como siempre, sus prioridades estaban firmemente en otra parte. Tallulah se encontró en la misma posición desalentadora que Justine había ocupado anteriormente, esperando a un hombre que nunca estuvo realmente presente y, finalmente, llegó a su punto de ruptura y ya no pudo continuar en la relación. Pero aquí es donde la narrativa dio un giro inesperado. Solo un año después, Musk experimentó un cambio de opinión. Se acercó a Tallulah, reconoció que había cometido un grave error y le pidió encarecidamente que regresara con él. Sorprendentemente, ella estuvo de acuerdo. En 2013, se volvieron a casar, una decisión que a muchos les pareció extraña, aunque no del todo impactante dada la personalidad de Musk. Musk ha admitido abiertamente en entrevistas que no le gusta estar solo, confesando que no funciona bien sin una pareja y que necesita a alguien con quien volver a casa. No se trataba necesariamente de un romance apasionado, se trataba de encontrar una sensación de estabilidad y compañerismo en su caótica vida. Sin embargo, incluso con esta segunda oportunidad, la dinámica fundamental de su relación no logró cambiar. Resurgieron los mismos problemas subyacentes que habían contribuido a su divorcio inicial, el implacable horario de trabajo de Musk, su desapego emocional y su tendencia a desaparecer en las profundidades de sus empresas durante semanas seguidas, descuidando su vida personal. Tallulah ya había soportado esto una vez antes, y ahora lo estaba experimentando de nuevo. En 2016, finalmente terminó para siempre. Tallulah solicitó el divorcio y esta vez no hubo posibilidad de reconciliación. Musk, sin embargo, no permaneció soltero por mucho tiempo. Casi inmediatamente después de su segundo divorcio de Tallulah, pasó a alguien completamente diferente, Amber Heard. La separación de Amber Heard no fue solo un coqueteo fugaz, fue la culminación de una búsqueda de años por parte de Musk. Los informes sugieren que su interés en Heard surgió ya en 2012, durante su matrimonio con Johnny Depp. Se dice que inició el contacto a través de mensajes persistentes, orquestó reuniones a través de conocidos mutuos y no dejó dudas sobre sus intenciones de forjar una conexión. Si bien Heard seguía comprometida con su matrimonio en ese momento, se sembraron esas semillas de una posible conexión futura. Tras el muy publicitado y enconado divorcio de Heard con Depp en 2016, Musk reconoció la oportunidad de finalmente hacer realidad sus aspiraciones. Los dos fueron vistos juntos por primera vez en Miami y poco después en Australia, consolidando su estado civil a principios de 2017. Sin embargo, esta unión difería drásticamente de las relaciones anteriores de Musk, caracterizadas por un torbellino de caos, intensidad y una abundancia de evidentes señales de advertencia desde el principio. Heard, conocida por su carácter fogoso y su participación en batallas legales que acapararon los titulares, inyectó un nivel de volatilidad nunca antes visto en la vida de Musk. Si bien su relación sin duda poseía chispas apasionadas, estaba igualmente definida por un drama incesante. La pareja tuvo frecuentes discusiones, lo que precipitó múltiples rupturas y reconciliaciones, y finalmente dejó a Musk emocionalmente agotado. Tras su separación final en 2018, Musk admitió con franqueza la profundidad de su dolor. Estaba realmente enamorado y me dolió mucho, confesó en una entrevista, una cruda admisión de vulnerabilidad por parte de un hombre que había dedicado su vida al control, la lógica y la ingeniería de resultados impecablemente predecibles. Esta era una ecuación que simplemente no podía resolver. Fue complicado, impulsado por las emociones, y quizás por primera vez, Musk parecía estar en el lado perdedor de un enredo romántico. Tras el tumultuoso final de su relación con Amber Heard, Musk aparentemente tomó una pausa en las citas, o al menos, así le pareció al mundo exterior. Sin embargo, estaba preparado para embarcarse en una de las relaciones más inusuales y fascinantes de su vida. En 2018, se cruzó con Grimes, la música y artista de vanguardia canadiense celebrada por su estilo único y su enfoque poco convencional del arte. Su conexión fue inmediata e inesperada. A diferencia de sus relaciones anteriores, basadas en la atracción física,
el estatus social o la estabilidad, Musk y Grimes descubrieron un panorama intelectual compartido, uniéndose por algo claramente moderno, la tecnología. Según se informa, su conexión inicial se produjo en línea después de que Musk descubriera que Grimes había elaborado una broma haciendo referencia al basilisco de Rocco, un experimento mental de inteligencia artificial especializado. Intrigado por su curiosidad intelectual y sentido del humor, Musk se acercó y encendió la llama que encendería su relación. La pareja hizo su primera aparición pública juntos en la Met Gala 2018, dejando al mundo completamente desconcertado. ¿Qué estaba haciendo un magnate tecnológico multimillonario con un músico ferozmente independiente y antisistema? La respuesta, sorprendentemente, fue simple: ambos estaban fervientemente obsesionados con el futuro. Grimes y Musk pasarían innumerables horas inmersos en discusiones sobre inteligencia artificial, el potencial de colonización espacial y la perspectiva de relaciones simbióticas entre humanos y IA. Compartían una poderosa fascinación por traspasar los límites de lo posible, y durante un breve periodo, pareció que Musk finalmente había encontrado un espíritu afín, alguien que realmente entendía y apreciaba su visión única del mundo. A pesar de su alineación intelectual inicial, la relación con Grimes finalmente cayó en un patrón familiar. En 2020, dieron la bienvenida a su primer hijo juntos, un hijo bautizado con el innegablemente poco convencional nombre XAEA-12 Musk. El nombre, una mezcla peculiar de referencias a la IA y un homenaje a un avión de reconocimiento, se convirtió instantáneamente en una sensación en Internet, un meme nacido del decidido desprecio de la pareja por la opinión pública. Sin embargo, para 2021 comenzaron a surgir fisuras. Musk, una vez más, se vio cada vez más consumido por sus esfuerzos profesionales, dedicando la mayor parte de su tiempo a sus empresas. Grimes, a pesar de su adopción de la tecnología, siguió siendo un artista de corazón. Sus mundos, que inicialmente parecían tan perfectamente entrelazados, comenzaron a separarse. Anunciaron su separación en 2021, caracterizando su estatus como semiseparables. Grimes reveló más tarde que tener una relación con Musk significaba adaptarse constantemente a su mundo, un mundo donde los negocios invariablemente tenían prioridad. Si bien inicialmente abrazó su intensidad, con el tiempo se encontró experimentando un aislamiento cada vez mayor, criando a su hijo en gran medida sola mientras Musk perseguía implacablemente sus ambiciones en Tesla, SpaceX y más allá. El golpe final llegó cuando Musk engendró en secreto otro hijo con otra persona, una revelación que Grimes mantuvo oculta. Aunque inicialmente permaneció en silencio, la traición fue innegable y finalmente condujo a la silenciosa disolución de su relación poco convencional. Las revelaciones más recientes, que involucran a niños secretos y una red de controversias, sirven como una sorprendente ilustración de la forma única en que Musk parece abordar las relaciones. Si bien la mayoría de las personas ven las relaciones como experiencias profundamente personales, moldeadas por emociones compartidas, historias entrelazadas y complejidades humanas inherentes, los enredos románticos de Musk a menudo parecen diferentes, transaccionales, estratégicos y casi calculados. Su vida romántica parece seguir un ciclo reconocible y predecible: atracción rápida, compromiso intenso, distancia emocional creciente, y en última instancia, una terminación abrupta. Sin embargo, en los últimos años este patrón ha adquirido un carácter aún más alarmante y desconcertante. Si bien sus relaciones pasadas se definieron principalmente por divorcios y rupturas públicas, su vida personal más reciente se ha caracterizado cada vez más por un panorama más caótico: hijos secretos, embarazos superpuestos y un número creciente de mujeres que se encuentran conectadas con él de maneras que nunca anticiparon. Añadiendo otra capa de complejidad a la situación, algunas de estas mujeres no son simplemente parejas románticas sino también empleadas de él. En 2021, mientras el mundo todavía intentaba comprender la relación poco convencional de Musk con Grimes, surgió una revelación impactante: Musk había engendrado en secreto gemelos con Siobhan Gillis, un alto ejecutivo de Neuralink. La noticia no se hizo pública hasta 2022, momento en el que la situación se había vuelto aún más compleja de lo que cualquiera podría haber imaginado. Los gemelos de Gillis nacieron apenas unas semanas antes de que Musk y Grimes dieran la bienvenida a su segundo hijo a través de una madre sustituta. 2 mujeres, 3 hijos, todo en cuestión de semanas. Inicialmente, parecía otro episodio extraño en la ya impredecible vida personal de Musk. Sin embargo, las preocupaciones éticas rápidamente se volvieron imposibles de ignorar. Siobhan Gillis no era simplemente otra pareja romántica, ella era una ejecutiva de alto rango en una de las empresas de Musk.
Trabajaba para Neuralink, la empresa de interfaz cerebro-computadora que Musk había estado impulsando agresivamente, y había ocupado una posición de poder dentro de la organización durante años. Las implicaciones fueron inmediatas y significativas. ¿Fue esta una relación verdaderamente consensuada? ¿La posición de Musk como su supervisor directo creó un desequilibrio de poder innegable? ¿Existían suficientes políticas y procedimientos para prevenir posibles conflictos de intereses? Ni Musk ni Gillis abordaron públicamente estas preocupaciones. En cambio, Musk pareció descartar la controversia, sugiriendo que no veía ningún problema en la situación. Incluso defendió su creciente número de hijos, tuiteando que simplemente estaba haciendo su parte para abordar la crisis de su población. Y luego, justo cuando la controversia parecía haber alcanzado su punto máximo, el mes pasado surgió otra revelación impactante. Comenzaron a circular rumores de que Musk había engendrado otro hijo en secreto, esta vez con la comentarista de derecha Ashley S. Tecler. Musk, como era de esperar, ha guardado silencio sobre el asunto. A diferencia del caso de Siobhan Gillis, donde los certificados de nacimiento confirmaron su conexión, actualmente no existe documentación oficial que lo vincule con el hijo de S. Tecler. Sin embargo, la especulación persiste, alimentada por la creciente sensación de que estas revelaciones pueden representar solo la punta del iceberg. ¿Cuántos otros hijos secretos tiene Elon Musk? Durante años, Musk ha expresado abiertamente su creencia de que las tasas de natalidad están disminuyendo a un ritmo alarmante y que el mundo enfrenta un posible colapso demográfico. Siempre ha sostenido que la gente debería tener más hijos y que se deberían fomentar las familias numerosas. ¿Estaba simplemente hablando de un tema global, o estaba viviendo activamente su propia filosofía personal, engendrando tantos hijos como fuera posible con tantas mujeres como fuera posible, sin importar las circunstancias? En la actualidad, Musk tiene al menos 14 hijos conocidos, pero la palabra crucial aquí es conocido. Con cada nueva revelación, queda cada vez más claro que la cifra real puede ser significativamente mayor. Y aunque algunos de sus ex socios pueden haber aceptado esta realidad, una persona en su vida decididamente no lo ha hecho y nunca lo hará: su hija, Vivian Wilson. Vivian nació como Xavier Alexander Musk, uno de los gemelos nacidos de Justine Musk en 2004. Durante años, creció como uno de los muchos hijos de Musk, parte de una familia en expansión y en constante expansión que parecía crecer con cada año que pasaba. Sin embargo, en 2022 todo cambió. Vivian, que había hecho la transición silenciosamente, cambió legalmente su nombre, rompió oficialmente sus lazos con Elon Musk e hizo una declaración impactante en sus documentos legales: no quería tener nada que ver con él. ¿Por qué siguen fracasando los matrimonios de Elon Musk? ¿Por qué sus relaciones parecen seguir un patrón tan predecible? ¿Por qué pasa tan rápidamente de una devoción intensa a una distancia emocional, de perseguir el amor a aparentemente descartarlo tan pronto como ya no se alinea perfectamente con su mundo altamente estructurado? Uno de los aspectos más sorprendentes de las relaciones de Musk es la velocidad a la que escalan. Cuando desea conectarse con alguien, no lo duda. Prosigue agresivamente, con la misma confianza inquebrantable que aplica a los acuerdos comerciales y adquisiciones corporativas. Lleva a socios potenciales a través de continentes, les presenta su gran visión futurista y los sumerge en su realidad de alto riesgo y alta presión. Sin embargo, una vez que el entusiasmo inicial se desvanece, una vez que la emoción de la conexión intelectual da paso a las rutinas mundanas de la vida diaria, algo inevitablemente cambia. La misma intensidad que inicialmente atrajo a sus compañeros comienza a alejarlos. Tiene un patrón claro de buscar mujeres que lo reflejen en ambición e inteligencia: autoras, actrices, músicos y ejecutivas. Sin embargo, lo que parece enfrentar es el elemento crucial que viene después: el proceso lento, constante y deliberado de fomentar y mantener una relación a largo plazo. El amor, para Musk, parece tratarse como un problema que hay que resolver, un sistema que hay que optimizar. Cuando deja de funcionar eficientemente, hace lo que siempre ha hecho: simplemente sigue adelante. Sin embargo, el propio Musk ha confesado que a pesar de su pragmatismo exterior, lucha con la soledad. En una entrevista, afirmó una vez: si no estoy enamorado, si no estoy con una pareja duradera, no puedo ser feliz. Esta afirmación revela una profunda contradicción: anhela una conexión profunda, pero el estilo de vida que ha elegido se lo impide inherentemente. Su incesante horario de trabajo, su inquebrantable necesidad de control y su incesante enfoque en el futuro se combinan para hacer que las relaciones a largo plazo sean casi imposibles.
Simplemente está demasiado preocupado por dar forma al mundo como para realmente desacelerar y dejar espacio para los individuos que lo habitan. Gracias por mirar. Si te ha gustado, no olvides darle me gusta, comentar y suscribirte. Haga clic en el siguiente vídeo para obtener más contenido interesante.